De lo que vamos a hablar ahora es precisamente de los últimos 50 años y los vaivenes que hemos tenido en modelos de desarrollo económico. Libre competencia y estado del bienestar en el Perú contemporáneo. Vamos a entender que el Perú contemporáneo son los 50 últimos años, ¿no? A partir de la década de los 60 hasta el día de hoy, ¿no? O sea, 50 y poquitos años que han ido transcurriendo. La agenda, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a tocar tres temas, ¿no? Si es libre competencia y estado del bienestar en el Perú contemporáneo, pues lo que vamos a ver es qué cosa es el estado del bienestar, luego qué cosa es la libre competencia y qué es lo que ha pasado en términos de materia económica en los últimos 50 años, de manera tal de que podamos ver las bondades y los efectos de uno y otro modelo paradigmático de desarrollo. Vamos con lo primero, el estado del bienestar. El estado del bienestar es un modelo de desarrollo económico que parte de la idea de que es el Estado quien tiene que tomar las decisiones en la economía. Vale decir, es a partir del impulso de la libre iniciativa estatal que el aparato económico se mueve. Por lo tanto, por ejemplo, nuestro Estado tendría que tomar definiciones sobre qué producir, ¿no? O sea, imagínense una situación en la cual sea el Estado el que, de alguna manera, le informa a la población qué cosa es lo que debe producir. Y claro, ustedes dirán, eso está raro, profesor, o sea, ¿cómo que el Estado me va a decir qué producir? Bueno, para que el Estado pueda decirnos qué producir, el Estado utiliza algunas herramientas, fundamentalmente la política tributaria y la política arancelaria. ¿A qué me refiero? Si no queremos que se produzcan en el Perú cuadernos escolares, por ejemplo, porque queremos importarlos, lo que vamos a hacer es, pues les ponemos impuestos a los cuadernos nacionales y exoneramos de ellos a los cuadernos importados, por ejemplo. O ponemos arancel cero a los cuadernos importados y ponemos un arancel muy elevado a los insumos para fabricar los cuadernos nacionales. Entonces, de esa manera, el Estado sin querer lo que te está diciendo es no vas a fabricar cuadernos escolares en el Perú, porque si lo haces van a ser muy caros y nadie te los va a comprar. La política tributaria, la política arancelaria juega, y lo que les he comentado para los cuadernos, lo pueden pensar en cualquier otro tipo de producto. Materiales de cuero, no, lo que queremos es que se consuma el cuero peruano, no queremos cuero extranjero. Perfecto, arancel muy alto, una barrera de entrada tremenda a los productos extranjeros, y se acabó. ¿No? Una cartera que en cualquier otro país le puede costar a uno pues 100 soles, aquí, por efecto del arancel, puede llegar a costar 1000 soles versus la cartera nacional que sí cuesta 100 soles o 120 soles, con lo cual le estamos dando una señal al empresario peruano y le estamos diciendo, produce cuero, produce carteras, fíjate, es un buen negocio, porque estamos poniendo una barrera de entrada a productos extranjeros. Entonces, el qué producir lo controla el Estado y básicamente a través de este tipo de políticas tributarias o de políticas arancelarias. Ahora, si el Estado es totalitario, el Estado es fuerte, es una dictadura, pues no necesitas la sutileza de un mecanismo tributario o arancelario y simplemente lo que va a hacer es sacar un decreto y decir, bueno, por decreto prohibida la producción de tal o cual cosa en el país o por decreto prohibida la importación de tal o cual otra cosa. De esa manera va morigerando, va graduando el tema de la producción en el país. Un estado del bienestar el Estado, la administración es la que nos dice también cómo producir. No se queden decirnos qué es lo que vamos a producir, sino también nos dice cómo producir. Y el cómo está asociado a un nivel de calidad. ¿Cuál es la calidad de los productos que el mercado peruano, por ejemplo de nosotros, debería estar dispuesto a consumir? Y ustedes dirán, ¿Cómo así el papá Estado nos va a decir cuál es el nivel de calidad? Muy fácil, estableciendo estándares obligatorios para la producción de ciertos bienes y servicios. Por ejemplo, veamos un mercado que es muy dinámico, el mercado de las baterías. Las baterías para los autos, nosotros podemos encontrar desde baterías de auto de 30 soles, que son baterías recicladas y que las han reconstruido, hasta baterías de auto que nos pueden costar pues 1000 soles. La batería de auto de 30 soles probablemente la tenga que cambiar cada 2 meses. La batería de auto de 1000 soles le va a durar 5 años o 6 años. Pero claro, de todo hay.
me puedes vender una batería mala y yo te la voy a comprar siendo mala, porque es mi elección, porque soy una persona que se dedica al taxi, por ejemplo, y lo que tengo pues es el día a día, entonces no tengo plata para comprar una batería de 500 soles o de 1000 soles, pero sí tengo plata para comprar una batería de 30, 40 soles y comprarla cada 2, 3 meses. Pero habrá otros que digan, pues no, yo tengo otro nivel de ingresos y la verdad es que me es muy fastidioso cada 2 o 3 meses tener que estar yendo a cambiar la batería del auto. Entonces lo que prefiero es pagar, ¿no? Hacer el esfuerzo y pagar una batería de 500, 600 o 1000 soles y tener 4 o 5 años de tranquilidad sin tener que estar cambiando la batería. En un estado del bienestar, el Estado nos dice, no, no son ustedes los que van a decidir si se venden baterías caras o baratas. ¿No? En el estado del bienestar es el papá Estado el que nos va a decir cuál es la calidad que queremos, cuál es la calidad que queremos los peruanos. Y vamos a aprobar normas técnicas de carácter obligatorio. Vamos a decir, por ejemplo, en el Perú una batería debe durar por lo menos 2 años y debe tener estas características. Debe estar construida de tal manera, debe tener tales componentes. Entonces el Estado toma un rol protagónico en el desarrollo del país. No lo deja así nomás en manos del mercado. ¿No? Es el Estado el que lo conoce. Pero no contento con eso, también un Estado de bienestar hay que decirnos cuánto producir. Porque claro, la lógica es bienestar. Y en bienestar es todos hermanitos, todos crecemos juntos. Entonces, si en el Perú hoy día hay, en el ejemplo de baterías, 20 productores de baterías, lo que tenemos que hacer es que esos 20 productores se mantengan, porque cada uno de esos productores genera empleo, cada uno de esos productores paga impuestos, cada uno de esos productores me alivia a mi Estado el problema de tener que estar con problemas sociales, con problemas de transferencias sociales o subvenciones, etc. ¿Quién va a darle ingresos a la gente? Mientras más gente tenga ingresos por fuera del Estado, el Estado va a estar aliviado. Entonces el Estado dice, si yo tengo 20 empresas de batería, pues lo que vamos a hacer es que el mercado se lo dividan entre estos 20. No, pero la gente prefiere las baterías de Pepito. No, señor. Pepito, tú solamente vas a producir, imaginemos que nuestro mercado vamos a hacerlo fácil, ya, hay 20 productores y el mercado de baterías en el Perú es de 20.000 baterías mensuales. Entonces el papá Estado lo que nos va a decir es, bueno, Pepito, tú vas a producir solamente 1.000 baterías mensuales. Oye, ¿tengo capacidad de producir más? No, señor. Porque si tú produces más, la gente va a comprar tus baterías y de repente la empresa de Paquito va a quebrar. Y eso no lo podemos permitir. Imagínate esa gente sacar sin trabajo, se va a quedar sin ingresos, esos empleados que dónde van a trabajar. No, señor. No, es que yo los capto. No, hay un tema de economía básica que se llama economía de escala. O sea, si tú necesitas para producir tus 1.000 baterías, necesitas 10 personas, para producir 2.000 baterías no necesitas 20, necesitas 11. O sea, solo añades una persona, no es que las duplicas, para producir el doble y ahí el triple, así sucesivamente. Entonces, me generas un problema de desempleo a mí en el país, así que te pongo una cuota de producción, ¿no? Y te establezco cuánto producir. Y finalmente, en el estado del bienestar, también se controla el precio, porque si dejamos el precio libre, tenemos un problema. El problema es que hay gente, hay parte de la población que no va a poder acceder a los beneficios de las cosas que se producen y que se venden en el mercado. Entonces, el concepto mismo de estado del bienestar está en función de qué cosa es lo que queremos como desarrollo económico para el país. Queremos un desarrollo armónico, queremos un desarrollo orgánico, queremos un desarrollo no paralelo, queremos que toda la población poco a poco viva los beneficios del vivir en el mundo moderno, sin ninguna duda, estamos en el siglo XXI. Bueno, si queremos eso, entonces yo, Estado, tengo que tomar el rol protagónico, yo, Estado, tengo que asumir el control de todo para que nada se me escape y podamos generar este crecimiento armónico. Otra característica del estado del bienestar es que el gasto social es significativo. Es significativo porque el lema es nadie debe quedar fuera del desarrollo, nadie debe quedar fuera del bienestar. Oye, no tiene trabajo, no importa. Si no tiene trabajo, vamos a subsidiarlo. ¿Tiene algún problema, vamos a subsidiarlo. No quiere trabajar, no importa, vamos a subsidiarlo, ¿no? A título de anécdota les voy a decir, yo hice mi segunda maestría la hice en Alemania, y la hice a finales de los años 90,
¿no? Cuando todavía no existía el euro, estábamos todavía con los marcos alemanes, y hubo un tema que a mí me llamó la atención dentro de lo que era la cultura alemana, era que para aquellas personas que nunca habían trabajado en su vida o que simplemente habían decidido no trabajar, el Estado alemán había establecido un sueldo mínimo que en esa época era un equivalente a $500. Vale decir, si alguno de los ciudadanos alemanes no había trabajado nunca en su vida, pues cada mes pasaba igual por caja, ellos tienen un nivel de descentralización muy fuerte y estos se encargaban dentro de cada territorio, unas oficinas estatales, y les daban un subsidio. Porque además ellos han llevado el tema del estado del bienestar a un nivel superior, que es el nivel de economía social de mercado, ¿no? En donde el desarrollo económico debe tener una base debajo de la cual ningún ser humano debería estar. Los seres humanos no somos mercancía y como no somos mercancía no podemos estar sujetos a la libre oferta y demanda. Entonces, si en algún momento la propia sociedad, el propio tema de desarrollo tecnológico, lo que sea, nos sacó del mercado, eso no puede querer decir que nos saque totalmente de la posibilidad de tener un ingreso y de seguir participando en el mercado. Hay una lógica en la cual toda la sociedad tiene que estar incluida dentro del bienestar que genera la propia sociedad. Las pensiones están subvencionadas, digamos, a uno le descuentan muy poquito de su salario para las pensiones, pero le aseguran una pensión digna, una pensión razonable al término de tu vinculación laboral. La inversión pública es alta, hay bastante inversión por parte del Estado y, por supuesto, la educación y la salud están al cargo del Estado como un derecho universal, ¿no? A muchas personas les llama la atención que en sociedades desarrolladas, ¿no? A veces uno viene diciendo, bueno, ¿y en qué colegio estudiaste? Bueno, en un colegio del Estado. ¿Y en qué universidad estudiaste? Bueno, en una universidad del Estado. ¿Y qué eres? Soy un premio Nobel. ¿Qué eres? Soy un gran ingeniero. ¿Qué eres? O sea, como que uno dice, ¿qué pasó? La mentalidad latinoamericana que tiende a pensar que los servicios que son prestados por el Estado pues, no son los correctos, no son los más adecuados, como que entra en choque. ¿Por qué? Porque el Estado se ocupa de dar una educación de calidad y prestar igualmente servicios de salud de calidad. Esto viene acompañado de una carga impositiva muy alta, porque obviamente de alguna manera hay que financiar toda esta intervención estatal, de alguna manera hay que financiar todos los gastos en los que se incurre. Entonces la carga impositiva para las empresas y para las personas es fuerte. Hay un control social significativo, obviamente, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Para poder mantener todo esto, la regla es que nadie se escape, porque si alguien se escapa, comenzamos a generar mercados negros, comenzamos a generar situaciones no adecuadas que socavan, digamos, las bases del propio sistema. Entonces, hay un control muy fuerte de la economía y de las actividades que uno desarrolla. Yo me acuerdo cuando vivía por allá, tan pronto llegaba tenía que inscribirme en la ciudad, o sea, la ciudad tenía que saber que yo estaba llegando. Esto es para los residentes, no estoy hablando de los turistas, ¿no? Pero la ciudad tenía que saber que yo estaba llegando y que me iba a quedar allí, y quién era, de dónde venía, para qué venía, qué era lo que iba a hacer, cuáles eran mis fuentes de ingresos. Claro, ustedes miran, pues usted era extranjero, ¿no? También para cualquiera de ellos que quería mudarse de ciudad, lo primero que tenía que hacer mudándose de ciudad era anotarse. Y esto en la mayor parte de sociedades desarrolladas que han desarrollado a partir de este modelo. O sea, no les llame la atención, no es algo raro, no es que yo me fui a la Alemania en esa época oriental, ya también había caído el muro, así que tampoco, sino que el control es bien importante, porque si yo sé cuántas personas tengo, qué características tiene mi población, voy a poder planificar mis servicios de salud y mis servicios educativos de mejor manera, porque no es que mis hijos vayan al colegio que a mí me da la gana, no, mis hijos van al colegio que les toca, que es dentro del barrio que les toca. Hay otro concepto de sociedad y de desarrollo social en la base, digamos, de todas estas sociedades. En suma, y para resumir, el Estado es el gran motor del desarrollo. El Estado y la iniciativa estatal. ¿Qué necesitamos para eso? Bueno, pues, en primer lugar, carrera pública, ¿no? Y aquí cojo para servir. Necesitamos un cuerpo de técnicos y funcionarios de primer nivel,
Porque si no, esto no funciona. Si no, esto se cae. Si no, esto se llena de corrupción. Si esto no tiene un aparato estatal limpio, impoluto, bien preparado, técnicamente de primer nivel, honesto, meritocráticamente seleccionado, con reglas claras iguales para todos, este aparato no funciona. Para que en aquellos lugares en donde el estado de bienestar ha dado resultado, es aquellos lugares en donde su administración pública es un ejemplo. Espero un tremendo cuerpo, digamos, de funcionarios públicos que pueden cargar con esto, porque la administración, la gerencia de esto está en manos de funcionarios públicos. Son los funcionarios públicos los que administran todo el aparato de desarrollo de los estados que han abrazado, digamos, estas políticas del estado del bienestar. Ok, volteamos la página. Es un modelo, ojo, modelo. Entonces, del modelo uno toma algunas cosas. O sea, el modelo químicamente puro no se presenta. Eso no existe. ¿No? O sea, como todo modelo es paradigmático, es una idea y una ilusión de que todo sea así. Porque vamos a ver que ahora hay otro modelo, que es el modelo de la libre competencia. En el modelo de la libre competencia ya no es el Estado el que lidera. Ahora trabajamos en función del libre juego de oferta y demanda. Entonces, estas mismas preguntas de la economía, las básicas de la economía, que en el modelo del estado del bienestar las responde el Estado a través de políticas públicas, en un modelo de desarrollo basado en la libre competencia, estas preguntas las responde el mercado. ¿Qué producir? Pues lo que la gente demanda. Si la gente demanda baterías de 100 soles, produciré las baterías de 100 soles. Si demanda las de 30, produciré las de 30. Si la demanda va por, ya hemos logrado un nivel de ingresos altísimo en toda la población y el que menos quiere su batería de 500 soles, pues produciremos las baterías de 500 soles. Y si el mercado demanda las 3, pues las 3 produciremos. Habrá quien tenga negocios con las de 30, habrá quien tenga negocios con las de 100 y habrá quien tenga negocios con las de 500. La pregunta del qué producir, el Estado no se mete. Juego de oferta y demanda. La gente quiere comprar basura, producirá basura. Ropa que se rompe en la primera o se encoge en la primera usada. No, al Estado no le interesa. Pues, finalmente, si el mercado quiere comprar eso, el problema del mercado será. Fíjense, la lógica es otra. ¿Cómo producir? La misma historia. El tema de la calidad ya no está en manos del Estado. El tema de la calidad está en manos de la oferta y la demanda. Yo quiero calidad en mi ropa, pues habrá una oferta de calidad. Yo no quiero calidad en mi ropa, pues habrá una oferta también de ropa muy barata, muy económica. Finalmente, para todos tendrá que haber, ¿no? El juego de oferta y demanda. ¿Qué es lo que quiere la gente? Yo, empresario, pues le doy lo que quiere la gente. O sea, si la gente quiere comprar polos de 30 soles y yo produzco polos de 50, no los voy a vender, voy a quebrar. Entonces voy a tener que alinear mi producción y mi calidad a lo que la gente está dispuesta a pagar. ¿Cuánto producir? Pues lo que el mercado me pueda comprar, lo que el mercado me pueda comprar. Si mi producto es el mejor, quiere decir que mi cuota de mercado va a ser mayor. Voy a tener entonces que producir más. Para que mi producto no es de la alegría, de la confianza del consumidor, pues produciré menos, produciré aquello que sea lo que la gente me va a comprar. Pero ¿qué pasa allí? Que si produzco menos, gano menos. Y si gano menos, probablemente ya no pueda pagar sueldos razonables a mi personal, me terminen abandonando o termine finalmente quebrando. En el modelo de libre mercado, la libre entrada de empresas al mercado y la libre salida de empresas al mercado es un requisito básico. No hay barreras para que entren nuevos competidores. En el estado del bienestar, sí. En el estado del bienestar yo quiero producir carteras y el estado me dice, ¿dónde vives? En Huancayo, perfecto. La cuota de productores de carteras en Huancayo ya está cubierta. Ya tenemos 10 productores, no queremos más. Produce otra cosa. Bueno, tendrás que irte a Ica, pero a lo mejor en Ica todavía hay cuota para ese tipo de producción. O sea, hay un control social, como les dije, en el Estado que basa su desarrollo en las políticas de libre competencia, de libre mercado. No, o sea, simplemente ¿quieres producir carteras? Hay 100 produciendo carteras. Bueno, serás el 101, pues la gente verá si te compra a ti o no. Y si no te compra,
Bueno, pues qué pena, terminarás quebrando, terminarás saliendo. O sea, la gente no tiene por qué pagar tu ineptitud. Si tú eres un mal fabricante, tú eres un mal vendedor, eres un mal producto, tu producto es malo porque te lo tengo que comprar. Allá tú, ¿no? O sea, quebrarás, pues ya te dedicarás a otra cosa. Miren el enfoque, o sea, los enfoques son diferentes, son radicalmente diferentes. Mientras que en un caso tenemos que apechugarlo porque o vamos todos o no va ninguno. Y en el otro caso, partimos de una lógica distinta. Es, oye, perdón, pero para ir todos, o sea, yo me mato trabajando y el otro, no tanto, también va, o sea, vamos en un ritmo diferente. Y por supuesto, los precios en la economía son libres. Se fijan de acuerdo al libre juego de oferta y demanda. Si yo produzco un polo porquerioso, malísimo, pero como lo produzco yo, que soy pues una marca famosa, y la gente está dispuesta a pagar por mi marca famosa, pues por un polo que producirlo vale 5 soles, yo podré cobrar 100. La gente me lo paga, allá ellos. Esa es una de las cosas curiosas. Y he cogido el ejemplo de los polos en particular, porque pues en el Perú tenemos un algodón de primera. Y cuando los polos hechos con este algodón de primera no tienen ninguna marca, valen 15, 20, 30 soles. Basta con que el polo tenga alguna marca, y ya no son de algodón de primera, sino ya es una combinación con productos químicos y cosas para poder, productos sintéticos, perdón, esos polos comienzan a subir de precio 50, 70, 100, 200, o sea, dependiendo de la marca y el valor de la marca. En una economía basada en la libre competencia, los precios son libres. Si la gente te va a pagar, problema tuyo y de la gente es. Y lo mismo, a lo mejor tú puedes producir algo de mucha calidad, pero si la gente no está dispuesta a pagarte, acabó. Saldrás del mercado. Mi producto era de altísima calidad, pues, pero la gente no quiere eso, tú no tienes por qué, ni nadie tendría por qué obligarle a la gente a comprar cosas de una calidad que no está dispuesta a pagar. Bueno, y ustedes preguntarán, ¿y en un Estado de este tipo, cuál es el rol del Estado? Eso es un rol regulador. Tiene que dar reglas, porque una cosa es libre competencia y otra cosa es la ferocidad de un mercado en la cual el pez grande se come al pez chico. O sea, son conceptos diferentes, ¿no? Esa caricatura que se hace a veces del modelo de libre competencia, de un tiburón que se come al pececito, no, pues, o sea, para eso está el Estado, pues eso está papá Estado. La papá Estado da un rol regulador, da reglas. Dice, bueno, está bien, vamos a competir. El Estado lo que hace es nos pinta la cancha y nos dice, el partido se juega 11 contra 11, el arco tiene estas dimensiones, la cancha tiene estas dimensiones. Ojo, el único que puede coger la pelota con las manos es el arquero. Lo que tienen que hacer es meter gol, pero no pueden meter gol en ciertas posiciones que se consideran fuera de juego. O sea, nos dan las reglas. El partido dura además 90 minutos, partido en 2 tiempos de 45. Son las reglas. El Estado, en una economía de libre mercado, también da reglas. Mientras las empresas se muevan dentro de esas reglas, todo va bien. Cuando las empresas salen de esas reglas, allí tiene que intervenir el Estado a través de la regulación económica. Así se llama la disciplina dentro de lo académico, ¿no? Entonces, a través de regulación ponemos determinadas condiciones, determinadas pautas que se tienen que seguir para que la competencia en el mercado sea una competencia sana y no sea, por ejemplo, una competencia desleal, que se base en el engaño, que se base en la confusión, ¿no? Que se base en la discriminación o que se base en el insulto. No, señor, hay reglas y usted las tiene que cumplir. No, pero la economía es libre. Sí, la economía es libre, pero una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. ¿Qué cosa es lo que pasa a veces en estas economías de libre competencia? Que el Estado falla en su rol regulador. Y al fallar en su rol regulador, se va abajo. Todo se va abajo porque la gente pues, se siente frustrada, obviamente, ¿no? O sea, oye, tenemos libertad, pero en la libertad se supone que es una libertad entre iguales, no una libertad en donde alguien va a abusar de otros. Eso no debería estar permitido y de hecho no está permitido dentro del modelo. El gasto social es limitado porque la idea es que sea la propia iniciativa privada la que genere los espacios, ¿no? Y el gasto social se limite solamente a aquellos que tienen algún problema para poder desarrollarse por sí mismos,
¿no? El gasto social se limita a aquellos grupos especialmente vulnerables, en donde el mercado no les va a dar una solución. Entonces, como no están aptos para el mercado, es necesario que exista una intervención estatal, porque, insisto, partimos de que hay un tema de base humanista en todo esto. Los seres humanos somos esos, seres humanos. No somos una máquina, no somos un producto, no somos un servicio. Y por lo tanto no podemos haber seres humanos obsoletos. Lo que hay es seres humanos a los que les va mejor o a los que no les va tan bien en el mercado. A los que no les va tan bien, pues para eso está el rol social del Estado. En el tema de pensiones, vieron que en el estado del bienestar las pensiones eran subvencionadas, las pensiones trataban de darle un nivel de vida a la persona que se jubilara, pues si no igual, muy parecido al que tenía mientras estaba en actividad. En el modelo de libre competencia, los países que lo han adoptado, las pensiones están en función al aporte individual, ¿no? ¿Cuánto aportaste en vida útil, en vida laboral? Pues cuánto percibirás en tu jubilación. Uh, la inversión privada es el motor del desarrollo. La inversión privada es la que mueve la economía del país, pero la mueve de la mano con la inversión pública. Esto se llama en el argot asociaciones público-privadas. O sea, hay una combinación de capitales del Estado y capitales privados para sacar adelante grandes proyectos de inversión para el país. Y dentro de esta lógica, además, la gerencia, la gestión de estos proyectos suele estar en manos privadas, en algunos casos, pero también hay casos exitosos en donde la gestión y la gerencia también queda en manos públicas. No es el caso de Perú, pero digamos en el modelo teórico, en el modelo abstracto, este tipo de asociación público-privada sí podría dar resultado también con una gestión o con una gerencia pública. Los servicios públicos fundamentales siguen siendo responsabilidad del Estado, pero se prestan a través de concesiones, a través del régimen de concesiones, para aprovechar, digamos, el expertise, la flexibilidad que pueda tener un privado para brindar un mejor servicio. En este tipo de economías se atraviesa siempre por un proceso de privatización muy fuerte. O sea, la idea es que no tengamos una actividad empresarial del Estado, sino que dejemos que sean las empresas privadas las que desarrollen la actividad empresarial, ¿no? Y el Estado se queda en este rol regulador. En suma, o para resumir, la libre iniciativa privada es el motor de desarrollo del país en una economía abierta, en una economía basada en la libre competencia. El Estado regula, el Estado da reglas y son los privados los que generan el desarrollo. En el modelo del bienestar, el Estado es el que toma el rol protagónico y hace que el desarrollo se genere conduciendo, digamos, los esfuerzos y las iniciativas privadas, pero de una manera muy reglada, muy controlada por el propio Estado. Muy bien. Entonces, ya hablamos, ya dijimos lo que era el estado del bienestar, ya dijimos lo que es la libre competencia. ¿Qué ha pasado en los últimos 50 años en nuestro país? Vamos a dar una repasada muy, muy rápida, ¿no? Que les voy a decir que hemos tenido un tema oscilante, así como en un sub y baja, digamos, entre los chicos que les estoy mostrando. Hay un tema que tienen que tener en mente. Ni uno ni otro son los modelos perfectos. O sea, no hay modelo perfecto. Lo que hay es un modelo útil que le sirve al Estado en determinados, al país en determinadas condiciones y que en otras no le sirve. No es que el estado del bienestar nos asegure el desarrollo, ni tampoco que el estado de libre competencia nos asegure el desarrollo. Son modelos paradigmáticos. Y como les dije hace un rato, ninguno de estos dos modelos se ha presentado químicamente puro, pues. O sea, yo no podría decir que el Perú ha sido 100% estado del bienestar en algún momento de su historia, ni 100% libre competencia. Han habido elementos del modelo de libre competencia y elementos del modelo de estado del bienestar que se han tomado en los distintos gobiernos para armar las políticas de desarrollo económico. Y lo que sí podemos decir es que han habido gobiernos que han estado más orientados a las políticas de desarrollo en base a las reglas del estado del bienestar, y hay gobiernos que han estado más orientados a las políticas de desarrollo basadas en la libre competencia. Pero quítense de la cabeza de que esto ha sido químicamente puro, sea en estado del bienestar o sea en libre competencia.
Lo que hemos tenido son oleadas en donde han habido más o menos elementos. ¿Cómo podemos ver estas oleadas? Fíjense en este cuadrito. Lo he tratado de agrupar en décadas, digamos, para hacerlo más sencillo, ¿no? Veamos la década de los 60 y voy a empezar después del golpe, no, o sea, cuando el presidente Belaúnde asume el gobierno luego del gobierno de la Junta Militar del general Pérez Godoy. ¿Qué es lo que sucede? El Perú de los 60 es un Perú emergente, es un Perú complicado, ¿no? En donde hay un problema grave en el agro. Digamos, ha pasado el tiempo, yo creo que ya hoy día desconocerlo sería realmente criminal. O sea, había un problema grave y serio en el agro. Y el problema estaba concretamente en el agro de los Andes, de la serranía, de nuestra región sierra. Allí el problema era realmente muy grande, muy poca productividad, mucho de las tierras fueron abandonadas en esa época y comienza un poquito antes, ¿no? Desde los 50 ya el fenómeno de migración del campo a la ciudad, de personas pues que no estaban capacitadas, preparadas, no tenían las competencias para poderse desarrollar en la ciudad. Toda su vida y toda su historia había estado en el campo. Realmente era gente muy hábil, muy capaz para la siembra, para los cultivos, para el manejo del tiempo, etcétera. Pero digamos, la vida en la ciudad la sufrieron y la sufrieron realmente mucho. Ese era un componente bien fuerte. El segundo componente que tuvo que lidiar, digamos, el gobierno del presidente Belaúnde en los años 60 fue el de la relación que había con el capital extranjero, la relación que había con la inversión extranjera en nuestro país. Durante las décadas pasadas se habían generado cierto nivel de inequidad en las prestaciones que habían entre algunas empresas de origen extranjero y el resto de empresas en el país. Y esto había generado una suerte pues, de amor propio nacional, se hablaba de la dignidad nacional, estaba siendo pues, sometida, digamos, a cierto tipo de prácticas que no eran pues, las más correctas, que no eran las mejores, ¿no? Y bueno, durante gran parte de su gobierno se la pasó tratando de negociar o renegociar o ver de qué manera el asunto caminaba de otra manera, ¿no? Pues desde el propio nombre del partido político que nos gobernó, que era Acción Popular, pues el corte del gobierno era populista, ¿no? Y un gobierno populista, sin llamar políticas de estado del bienestar, pues tenía bastante orientación hacia la generación de este tipo de elementos para buscar el desarrollo económico. Eso se acaba abruptamente en 1968, cuando el general Velasco da el golpe de Estado. ¿Qué es lo que genera? Voy a hablar en general del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, o sea, una primera fase con el general Velasco, la segunda fase con el general Morales Bermúdez. No es por casualidad que les he puesto como una escalerita, porque si bien es cierto en los años 60 el gobierno del presidente Belaúnde tenía elementos del estado del bienestar, durante la década de los 70 estos elementos se exalzaron, o sea, se tomó mucha más presencia, se potenció mucho más al Estado como el gran eje del desarrollo del país. Durante la década de los años 70, pues el Estado peruano creció de una manera increíble, tanto así que después hablaba el Estado elefantiásico, imagínense el apodo que se le puso, ¿no? Estado elefantiásico, porque era un Estado omnipresente, estaba presente en todos los ámbitos del país, empezando por lo estratégico, ¿no? Las aerolíneas, teníamos Aeroperú, la producción de energía eléctrica, teníamos Electroperú, ¿no? Los minerales, teníamos Centromin Perú, pero llegando a niveles que ya uno dice que hacía el Estado, produciendo ropa, por ejemplo, Indumil, ¿no? O papel higiénico, pacocha. El Estado entró en todos los ámbitos de la vida del país, de la vida económica del país, ¿no? El gobierno tomó el control del desarrollo, cerró las fronteras en el sentido de que puso aranceles muy altos para que puedan ingresar productos de otros países al nuestro, y eso generó, entre comillas,
una aceleración de un proceso que ya habíamos comenzado con el presidente Belaúnde, que es el de industrialización por sustitución de importaciones, el ISI, que todo lo que eran las teorías del desarrollo previstas por Raúl Prebisch, por ejemplo, en los años 50, pues se comenzaron a poner en práctica de manera fuerte en nuestro país. Entonces, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Cerramos las importaciones y lo que generamos es un espacio para que la industria infante, así se le llamaba, ¿no? La industria infante, la industria peruana que recién crecía, pues pueda tener un mercado cautivo, o sea, venderle a todos los peruanos. Y los peruanos no nos podíamos escapar de eso. ¿Para qué? Para tener empresas grandes, para tener empresas fuertes, para tener empresas que generen empleo, porque el problema del estado de bienestar es que, oye, alguien tiene que generar empleo. Entonces, cerrando mercado, tratando de que nuestra industria sea protegida, entregándoles el mercado para que el 100% de su producción pueda ser vendida, controlando niveles de producción para que puedan crecer de manera homogénea las distintas empresas, tuvimos una aceleración hacia el modelo del estado del bienestar muy grande. Sin embargo, recordemos que éramos un país pobre. Si éramos un país pobre, la pregunta es, ¿y quién financió esto? ¿De dónde salió el dinero para el bienestar? ¿De dónde salió el dinero para hacer empresas públicas por todo el país? ¿De dónde salió el dinero para dar regímenes pensionarios como el de la 2530, que daba cédula viva? O sea, al jubilado le vamos a pagar lo mismo que al que está en actividad. ¿De dónde salía ese dinero? Bueno, les voy a contar. Deuda externa. Comenzamos a coger deuda de una manera impresionante, y de acuerdo a las reglas que en ese momento estaban regulando el flujo de capitales internacionales. Eran reglas que habían cambiado, ¿no? O sea, te podían cambiar la tasa de interés en cualquier momento, y un poco como lo que tienen nuestros bancos actualmente, ¿no? Y uno, la verdad es que no podía hacer mucho, ¿no? De esa época es que se comenzaba a hablar de los monstruos, del Fondo Monetario Internacional como algo malo, ¿no? El Club de París. Claro, eran los que nos habían prestado el dinero y que obviamente querían recuperarlo. Pero hicieron mal el cálculo, porque le prestaron a un país pobre, un país que apostó por el desarrollo a partir de la industria nacional, y el grave problema que tuvimos es que la industria nacional no respondió. El modelo allí fracasó, pero de cabo a rabo, porque la industria nacional no respondió. La idea es: yo te cierro el mercado para que tú ganes más, pero ¿para qué? Para que reinviertas en tu empresa, para que eso pueda crecer, para que tengas tecnología, para que hagas inversión en desarrollo, en investigación. O sea, pues nada de eso se hizo. De esa época es que se habla de las grandes fortunas peruanas en Miami. O sea, digamos, las empresas que se crearon, el capital que ganaron, todo lo sacaron del país. No lo apostaron, no lo reinvirtieron en el país. Y nos quedamos con una deuda externa monstruosa que ya para finales de la década de los 70 era prácticamente impagable. Pero bueno, llega la democracia, década de los 80. Uno diría, bueno, vamos a hacer algún ajuste. No, seguimos la inercia. Si alguno de ustedes se ha endeudado alguna vez, creo que entenderá esto, porque el fenómeno es exactamente el mismo, ¿no? O sea, cuando está con una deuda de una tarjeta para pagarla, saca de la otra tarjeta y de la otra, y es una bola de nieve. O sea, el endeudamiento fue una bola de nieve que cuando la recibió Belaúnde, ¿no? Ya esa deuda era impagable. O sea, ya en 1980 esa deuda era impagable, o sea, para la economía del país. O sea, la economía del país no producía tanta riqueza como que ustedes tengan un sueldo de 3.000 soles y tengan una deuda de $300.000. No la van a poder pagar. O sea, y quien les diga lo contrario se está engañando. O sea, no la van a poder pagar. O sea, calculen nada más que esos $300.000 más intereses terminarán pagando alrededor de $700.000 o $800.000. A 3.000 soles mensuales, incluso dando el 100% de su sueldo, ¿cuántos años van a tener que pagar? No hay manera. Entonces, claro, ¿qué cosa es lo que recibió el presidente Belaúnde? Una economía sobreendeudada, pero además, algo que mucha gente se ha olvidado, la inflación anual en 1980 ya era de 20%, o sea, encima del 20%. O sea, ya en los años 80 recibimos
no solamente un país endeudado, sino también con un problema de inflación muy fuerte. 20% no lo tenemos en el Perú desde la década de los 80. La inflación de los últimos 30 años en el Perú ha sido 0,5%, 1%, o inflación negativa, o sea, los precios han bajado en algunos años antes que subir. O sea, imagínense que suban las cosas 20% de porrazo y se queden ahí. Eso fue lo que recibió el gobierno del presidente Belaúnde. ¿Qué hizo el gobierno del presidente Belaúnde? Continuó lo que ya había comenzado a hacer en los años 60, más populismo. Apostó fuertemente a un estado de bienestar. Dio continuidad a las políticas que venían del gobierno previo, de la década de los 70, sin tener recursos. O sea, no es que yo esté en contra de que haya que hacer cierto tipo de políticas sociales, pero si no tienes cómo, pues ahí tienes un problema serio. La inflación que el presidente Belaúnde le heredó al presidente García I, al cual culpamos de todos los males, bueno, pero ese señor recibió en 1985 ya una economía con una inflación mayor al 100%. O sea, imagínense, o sea, ya para 1985 la inflación anualizada era más del 100%. Y la deuda externa era una cosa monstruosa, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el gobierno del presidente Belaúnde, y es otra de las cosas que tampoco se sabe, o tampoco se dice, porque si se sabe, está en la literatura, pero no se dice, pues ya no pagábamos la deuda, pagábamos la deuda. Oye, pero ¿y por qué no seguían prestando? Ah, porque nos portábamos bien, pues. Es como cuando le debes al banco. Mientras todos los meses le pagues, aunque sea una partecita, el banco va a estar feliz. Tu deuda es impagable, pero mientras pagues, el banco te va a dejar ahí. Mientras pagues un poquito. Bueno, es igualito, la misma lógica de la banca internacional. Tuvimos ministros de economía de primer nivel, o sea, Manuel Ulloa, de Wells Fargo, ¿cómo se llamaba? Rodríguez Pastor, o sea, gente que manejaba banca, finanzas a nivel mundial y no pudo controlar la inflación. Pero lo que sí pudo hacer es jugar con el crédito, jugar con el crédito. Entonces, las políticas sociales de alguna manera están aseguradas. O sea, recuerden que la doctrina de Acción Popular, por lo menos de esa época, era el Perú como doctrina, la LAMPA, el trabajo comunitario, o sea, fuerte inversión social, fuertes políticas de estado del bienestar, adecuadas a la época, por supuesto, ¿no? Llega la segunda mitad de los años 80 y el presidente García, como les digo, recibe una economía ya con 100% de inflación anualizada y comete un error muy grave. O sea, yo diría que el error que costó todo lo que tuvimos después, se peleó con la banca. Moraleja, no te pelees con la banca. O sea, ustedes en su vida personal no se peleen con la banca. Un día que se pelean con la banca, ahí se acabó. Ya desde Belaúnde ya no estábamos pagando, estábamos simplemente haciendo el juego de te doy un poquito y tú me das más, yo te doy un poquito y tú me das más. Pero ¿qué hizo el presidente García? Un discurso altisonante en 1986, le dice, la deuda externa es inmoral, no vamos a pagar. O sea, les dijo inmorales y que no les iba a pagar. Resulta, no vas a pagar. Perfecto. Uno, nos embargaron todo lo que teníamos en el extranjero. A los privados también. O sea, si había algún exportador peruano que le estaban pagando por lo que había exportado, pues esos fondos los congelaron. Y ahí comienza la debacle total del país. Nuestra economía colapsó. La hiperinflación que entregó en 1990 la acumulada de los 5 años de gobierno fue más de 300.000%. O sea, cambiamos moneda 2 veces y en cada vez nos comimos creo que 8 o 9 ceros a la moneda. O sea, una cosa de locos, manteniendo estado del bienestar, manteniendo políticas sociales. El problema de esas políticas sociales, que al no tener cómo pagarse ni nada, eran pues ilusas, ¿no? Una ilusión. Tenía mi cédula viva, pero mi cédula viva igual no me alcanzaba para nada, porque el valor del dinero se hizo añicos. O sea, si me pagaban 1.000 soles este mes, el siguiente mes con el nivel de inflación, el poder de compra de mis 1.000 soles se reducía a la mitad, o a menos de la mitad. ¿Qué economía puede aguantar eso? O sea, los que hemos vivido esa época somos héroes, Dios santos, porque hay que ser héroe para pagarle la educación a tus hijos, darle salud y seguir viviendo, ¿no?
Fue una temporada muy, muy complicada. Y fíjense que les pongo una línea ahí, y de allí vienen los 90. ¿Qué pasa en los 90? Comienza el periodo de gobierno y lo primero que se hace es tener que elegir. O continuamos insistiendo en estas políticas del estado del bienestar o hacemos un cambio. Y bueno, ahí la historia y los cuentos que han escrito y que todo esto está publicado, ¿no? Se dice pues que el presidente lo que hizo fue entrevistar a dos personas y una persona le planteó más del modelo del estado del bienestar y otra persona le planteó el modelo de libre competencia y dijo yo me voy por la libre competencia y así fue, así de improvisado fue el salto que dimos de un modelo a otro. El gráfico que les estoy poniendo tampoco es casual. ¿Por qué? Porque para finales de los 80 teníamos un modelo fuertemente basado en las políticas del estado del bienestar. Y a lo que migramos en 1990 fue un modelo fuertemente basado en las políticas de libre competencia. Los extremos se juntan. O sea, pasamos de un extremo a otro extremo. Y de ahí lo hemos ido bajando. Por eso es que, pero no lo hemos ido bajando con la misma fuerza con la que subieron en el otro lado, en el otro eje, en el del estado del bienestar. Nos fuimos al otro extremo, o sea, se acabó, privatizamos todo, cerramos todo, el Estado y el último que pueda apague la luz y váyase. Y no nos preocupamos de generar institucionalidad que pueda soportar adecuadamente este nuevo modelo. ¿Recuerdan cuando les hablaba de las características de la libre competencia? El Estado regulador, pero el Estado regulador tiene que funcionar, pues. No se trata solamente de regular y que funcione a veces sí, a veces no, porque eso es lo que desgasta al modelo y genera inequidades y genera pues el descontento social. Entonces, sí, claro, se dio mucho peso, se cargó con mucho al INDECOPI en aquel momento y a los reguladores, pero no era suficiente, o sea, necesitábamos más Estado. O sea, el problema del Perú no era que tuviera mucho Estado, el problema del Perú era que el Estado que tenía no servía, que es diferente, ¿no? Lo que había que hacer era cambiarlo, reformarlo, reestructurarlo, no desaparecer. Nuevamente, la ventaja de hablar de historia es que estamos hablando de algo que ya ha pasado, ya con la distancia del tiempo. O sea, el gran problema fue desaparecer esto. Teníamos un INAP, un Instituto Nacional de Administración Pública, que claramente no funcionaba. Pero oigan, quedarnos sin rectoría en el sistema de recursos humanos, pues nos costó lo que tenemos ahora. O sea, 5 regímenes laborales, de los permanentes, un montón más de especiales, sueldos que van, secretarias que ganan 8.000 soles, ingenieros que ganan 1.500, o sea, bueno, todo ese cargamontón, estas cosas, vienen precisamente de que desaparecimos el Instituto de Planificación, desaparecimos el Instituto de Administración Pública, desaparecimos cuanta entidad básica del Estado debe existir para que el Estado sea funcional, para que sirva, para que funcione, ¿no? Lo desarmamos todito. Institucionalidad fue el gran defecto en la implementación del modelo de libre competencia en el Perú de los 90. Para el año 2000, la primera década de este milenio, más bien se comenzaron a hacer algunos ajustes al modelo, ¿no? Se apostó fuertemente por la descentralización, por ejemplo. El tema del consumo y del consumidor adquirió una relevancia mucho mayor, ¿no? Habían más elementos, porque además también nos comenzó a ir muy bien en términos económicos como país. Solamente para darles una cifra, el gobierno del presidente Toledo, cuando asume en el año 2001, tenía un presupuesto del país de 30 y tantos mil millones de soles, 30 y tantos mil millones de soles, ¿no? En el año 2001. Ahora el presupuesto este año, 2022, o sea, 20 años después, el presupuesto ya está sobre los 200.000 millones de soles, en una economía que prácticamente no ha tenido el problema de la inflación. O sea, realmente eso es un crecimiento real, un crecimiento brutal. O sea, muchos nos preguntamos dónde está esa plata, ¿no? Pero bueno, el tema es que lo que sí podemos observar es que comenzó a haber un mayor componente de gasto social. Se crearon más organismos públicos dedicados a la asistencia social, ¿no?
y hubo un mayor compromiso con tratar de gestionar algunos elementos que pudieran hacer frente a un libre mercado que parecía estar, digamos, arrasando con todo. En la segunda década de este milenio, o sea, la década pasada, porque ya estamos comenzando la tercera década, en la segunda década lo que ha habido es una aceleración de este tipo de políticas sociales. De hecho, se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, durante el gobierno del presidente Humala, con la idea de hacer mejor el gasto social. O sea, digamos, no se le corre al tema del bienestar social, sino más bien se impugna la manera como se estaba haciendo. Oye, así como estamos ganando más plata, pero la estamos dilapidando. No se está invirtiendo razonablemente, racionalmente. Entonces lo que hay que hacer es tener un aparato tecnocrático, burocrático, que pueda, en el buen sentido del término, que pueda hacer que la ayuda social llegue a donde tiene que llegar. Palabras como focalización comenzaron a tomar, digamos, una dimensión, digamos, muy fuerte dentro del lenguaje público, dentro de nuestro lenguaje. Pero, ¿qué va a pasar en esta década? Es probablemente la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿no? Hemos pasado por todo, o sea, hemos llegado desde políticas tenues del estado del bienestar hasta políticas fuertes del estado del bienestar y han fracasado. Hemos pasado por políticas fuertes de libre competencia y ahora con unas políticas más o menos tenues y tampoco vemos desarrollo. Tampoco vemos desarrollo. ¿Han mejorado las cifras? No lo voy a negar. Hay mejorado las cifras. Tenemos mejores cifras, tenemos un mejor país que mostrar, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente. Seguimos siendo un país pobre y un país que tiene que apostar por su desarrollo. Particularmente soy de los que considera que lo que deberíamos hacer ahora es dejarnos de ideologías y de dogmatismos y comenzar a ver a los dos modelos como lo que son, modelos, y comenzar a coger lo mejor de cada uno de ellos para poder construir algo que realmente pueda ser útil para los 33 millones de peruanos y no solamente para algunos cuantos. El lema de Naciones Unidas con sus objetivos de desarrollo sostenible es nadie queda atrás, ninguna persona debe quedar atrás, debería ser el lema que debemos nosotros también asumir, que el resultado de la actividad del Estado para buscar que la gente se desarrolle, sea en libertad, sea con algunos atisbos de estado del bienestar, tiene que ser nadie debe quedar atrás del bienestar y el desarrollo económico. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.